Saludos, mi nombre es José Marcano y el día de hoy vamos a hablar sobre el diseño de un pavimento rígido. Pavimento rígido consiste básicamente en una losa de concreto, la cual está apoyada directamente sobre una base o subbase granular, la cual es opcional, debido a que muchos pavimentos rígidos se apoyan directamente sobre la subrasante. Esto depende de la calidad del material de esta misma. Las losas de concreto hidráulico, debido a su rigidez y alto módulo de elasticidad, absorbe gran parte de los esfuerzos que se ejercen sobre los pavimentos, lo que conduce a una buena distribución de las cargas de la rueda, dando como resultado tensiones muy bajas en la subrasante. Estos pavimentos rígidos pueden estar compuestos por concreto simple o concreto armado. La estructura de un pavimento rígido está principalmente compuesto por la subrasante, la subbase granular y la losa de concreto. Este a su vez posee juntas longitudinales y juntas transversales, pues estos pavimentos pueden poseer además pasadores, que estos se utilizan para facilitar la transferencia de carga entre losas. Estos van colocados entre las juntas transversales en sentido longitudinal. Tipo de pavimento rígido. Los pavimentos rígidos pueden ser elaborados con concreto simple. Estos son los más empleados por su facilidad de construcción y bajo costo. Estos son principalmente usados para vías con bajo flujo de tránsito. Está dividido normalmente en losas rectangulares, preferiblemente casi cuadradas, ya que ha sido demostrado que es la forma más eficiente y más resistente. Este puede ser, como ya lo dije antes, con pasadores o sin pasadores. Pavimentos de concreto armado. Estos poseen en su interior una armadura de acero de refuerzo. Algunas de estas armaduras pueden ser con un fin no estructural. ¿En qué sentido? En que estas no absorben los efectos del tráfico, sino más bien su uso es para absorber las cargas térmicas por dilatación y contracción en las primeras horas de fraguado del concreto. También están los armados con juntas, los armados con refuerzo continuo y los armados con fibras. Aparte de los pavimentos armados, se encuentran los pavimentos de concreto compactados con rodillas. Estos se tratan de un hormigón con bajo contenido de agua, por lo que el cemento suele contener un alto porcentaje de cenizas volantes para facilitar su trabajabilidad, que se compactan enérgicamente con rodillos vibratorios y de neumáticos, en forma similar como se hace con una grava cemento. Otro tipo de pavimento rígido son los de pavimento pre o post tensado. Debido a la compresión que se le introduce a estos, produce losas de concreto más resistentes y a su vez pueden ser más largas y con un espesor más reducido que de una losa normal. Estos procesos de pretensado o posttensado se lleva a cabo mediante tensores de acero. Métodos de diseño de un pavimento rígido. En este video voy a hablar solamente del método AASHTO 93. Los factores de diseño involucrados en el diseño son
la serviciabilidad inicial, la serviciabilidad final, el periodo de diseño, el tránsito en ejes equivalentes, el factor de transferencia de carga, el módulo de rotura del hormigón, el módulo de elasticidad del hormigón, el módulo de reacción de la subrasante, el coeficiente de drenaje, la confiabilidad, ZR y R, y el desvío global, S sub 0. En la diapositiva elaborada se puede apreciar la ecuación de diseño de pavimentos rígidos, en la cual simplemente se observan los valores ya antes mencionados que han de sustituirse. Empezando la ecuación, se obtiene el tránsito en ejes equivalentes, que es el logaritmo de W sub 18, la variable z, que es ZR, el desvío estándar, y etcétera, etcétera. Todos estos datos son sustituidos para así hallar el espesor de la losa de concreto. Propiedades de la subrasante y la subbase. Las propiedades principales que tiene toda subbase o subrasante es el módulo resiliente, MR, el tipo de subbase y el espesor de la subbase. Para calcular todas ellas se llevan a cabo una serie de estudios. Pueden ser in situ o en laboratorio. La pérdida de soporte en una subbase o subrasante puede ser producida por la erosión La subbase está caracterizada por su espesor y módulo de elasticidad. El módulo de elasticidad depende de las características de los materiales que constituyen esta capa y refleja el desempeño elástico de la misma bajo las cargas. En el caso de que no se cuente con información existente sobre estos, existen algunos lineamientos y correlaciones para establecer el módulo de elasticidad de la subbase dependiendo del material que constituye dicha capa. Es importante la definición del espesor adecuado de la capa de la subbase debido a su aportación a la rigidez de la estructura del pavimento, a pesar de que la mayor parte de los esfuerzos son absorbidos por la losa. Clasificación de los suelos. Para las especificaciones anteriores se posee una tabla según la AASHTO, según estas organizaciones, donde se encuentran clasificados los suelos. Están los suelos de grano grueso y los suelos de grado fino. En la diapositiva también vamos a encontrar el flujograma para el diseño de un pavimento rígido. Al principio tenemos los datos, que son los suelos, los materiales, el tránsito y el clima. Estos son los factores principales que influyen en el diseño. Entonces tenemos el diseño evaluar, las respuestas estructurales, después de hacer los cálculos, los modelos de repetición de comportamiento, fallas y rugosidad. Al mismo tiempo se tiene la confiabilidad y, por último, la verificación del comportamiento. Tenemos el botón que dice cumple el requisito de diseño. Si cumple, este será nuestro diseño final. Si no cumple, se procede a un rediseño. Proceso de elaboración de un pavimento. Disposición de moldes y preparación para el hormigonado. Los moldes se deben colocar de acuerdo a la alineación indicada por el proyecto de manera uniforme apoyada y se fijarán al suelo con puntas o puntales de acero para resistir
sin deformaciones o movimientos apreciables. La parte superior de las formaletas debe coincidir con la superficie de rodadura proyectada. El material en el que se ha de ser apoyada debe estar compactado en una faja que exceda más de 50 centímetros a cada lado del ancho de la base. Las puntas o puntales de acero deberán estar esparcidas máximo a 1 metro, cuidando la perfecta fijación de los extremos adyacentes en la unión de los moldes. Mezclado, transporte y colocación del hormigón. El hormigón debe ser producido en plantas con dosificación por peso. Los agregados pueden ser por su peso acumulado, excepto el cemento, cuya masa debería medirse en una balanza separada. Esta planta puede ser del tipo mezcladora o dosificadora, y el mezclado, en caso de emplearse esta última, se realizará en camiones mezcladores de hormigón. La humedad de la arena debe determinarse en periodo de cada 2 horas o inmediatamente después de que se observe alguna notable variación en el revenimiento del hormigón. Compactado del hormigón. Se realiza por vibración en la superficie, lo que requiere, sin embargo, el uso de vibradores por inmersión, en donde la vibración superficial resulte insuficiente, por ejemplo, junto a los moldes, la ejecución de la junta o cuando el espesor del pavimento lo exige así. Este vibrado se emplea para eliminar los vacíos de aire y producir una mejor homogeneización de la mezcla de concreto, para producir una losa más eficiente y más resistente. El acabado mecánico de la superficie se realiza inmediatamente después de la compactación del hormigón. El equipo vibroalizador deberá pasar por el mismo lugar tantas veces sea necesario para que la consolidación perfecta del hormigón, de modo que la superficie del pavimento se encuentre en la cota de rasante y el perfil transversal del proyecto también. La verificación de la regularidad de la superficie longitudinal debe hacerse utilizando una regla de 3 metros de longitud. Con permiso. Okay. Luego de la compactación, vamos con el acabado final del concreto. Inmediatamente después del compactado del hormigón, debe comenzar la operación de acabado, que consiste inicialmente en pasar longitudinalmente la regla de acabado final en movimientos de vaivén, o sea, de ida y vuelta. A continuación, se debe proceder con el acabado final mediante la aplicación de tiras de lona, peine texturizador o cepillos de cerdas de nylon, con movimientos de un lado a otro, de manera de generar una textura mediante ranuras en la superficie de la losa. La tira de lona debe ser aplicada a través de un movimiento oscilante de vaivén, mientras que el peine texturizador o cepillo debe pasar en la dirección transversal a la losa hormigonada. Las ranuras del texturizado deben ser continuas y uniformes a lo largo del ancho de la losa. Esto es muy importante, ya que si se diera un acabado liso a la losa de concreto, perjudicaría el frenado y la movilización de los vehículos, por lo que esto provee un mejor agarre, mejor dicho. En condiciones húmedas, esto es de suma importancia, ya que le añade más superficie a la losa en sí. Gracias.